Bueno, ahora vamos a tratar el discurso de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo de la reforma judicial, tal cual lo habíamos dicho. En el discurso que dio durante más de 3 horas y media a la Asamblea Legislativa, léase Congreso, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del año en curso, 2013, le dedicó casi 2 horas a una suerte de balance de la década del kirchnerismo que empezó en el año 03, el 25 de mayo, a la que no dudó en denominar como la década ganada. Enumeró los logros de la gestión iniciada por Néstor Kirchner, entre los que destacó la creación de empleo a extensión de la cobertura social, la asignación universal por hijo, la realización de obras de infraestructura, el desendeudamiento, entre otros temas, y criticó los llamados fondos buitres y anunció que el país no le pagará a aquellos que no entraron en el canje de la deuda. Más allá de lo cual, el resultado del juicio que se tramita en Nueva York nos castigan porque no nos endeudamos. Esta fue su expresión. Cabe preguntarse si esto es cierto o si esto es falso. Desde hace más de 30 años Argentina no hace otra cosa que endeudarse. Inclusive ahora. Con respecto a los llamados fondos buitres, de los que dice que la critican porque, o la castigan porque no nos endeudamos. El reciente incidente de la fragata Libertad y de las corbetas en Sudáfrica y demás demuestra que esto no es cierto. Un Estado británico como Ghana, dirigido desde Inglaterra y supervisado por Norteamérica, se apoderó de un buque de guerra argentino de instrucción militar como es la fragata Libertad para los guardiamarinas. Esto apunta al desarme que le impuso Inglaterra después de Malvinas junto con Francia a la nación argentina y que Carlos Menem, a través del embajador norteamericano Chick y por gestión del gobierno francés, suprimió el servicio militar obligatorio y haciendo actos de propaganda y de demagogia logró que lo voten en 1995. Desarmando la nación. No terminó ahí, irresponsablemente y en función de los intereses foráneos que patrocinan al gobierno de turno, ahora también han suprimido dentro de los liceos militares la instrucción de armas de los subtenientes de reserva, de los guardiamarinas de reserva y de los alférez de reserva en institutos militares a los cuales, estafando a los padres que han pagado durante 5 años para la instrucción, que quisieron libremente de sus hijos, y esta es una garantía de la Constitución, los van a convertir en licenciaturas en seguridad como si fueran vigiladores y no les van a entregar lo que el Estado mismo a través del Ministerio de Interior se comprometía a darles, el título de subteniente o guardiamarina o alférez de la Fuerza Aérea. Esta desmilitarización apunta solamente al hecho concreto de lo que decía antes, de la invasión militar extranjera en varios puntos del país. En el sur por el acuífero y el patrocinio de Arauca, en el norte por los Cuam y Milagros Salas. Sin contar el establecimiento de bases militares de armado, ensamblaje y fabricación en la frontera de Río Negro con Chile, con 5.000 kilómetros de autonomía. Lo que permite que cualquier avión de combate bien artillado pueda llegar a cualquier parte del país cuando lo quiera, en el término de 3 o 3 horas y media, y destruya objetivos militares y civiles y se lo ordenan. De manera tal de que estos fondos buitres lograron quedarse con un buque escuela, si Argentina hubiera tenido la armada en condiciones ante la amenaza militar y el embargo de una nave al Estado argentino, cosa que un particular jamás puede hacer por más fondos buitres que haya. Recordemos que los fondos buitres también tienen que ver con la política de Domingo Felipe Cavallo, que, siguiendo la corriente de Álvaro Alzogaray, cuya hija integró el gobierno de Carlos Menem, y de Alemán, que siguió la política Martínez de Oz del proceso militar, un proceso al que se indican de filo nazi, pero que en realidad es nacional liberal,
y quiero aclarar esto y destacarlo, fue un golpe directo de Inglaterra a través de Norteamérica con las organizaciones de logia que operan dentro de las Fuerzas Armadas, donde se persigue a los cadetes y aspirantes ya desde que estudian a través de sus propias organizaciones, si no quieren formar parte de las organizaciones internas que tienen, donde se reúnen en secreto y que muchas veces los capellanes lideran. Los fondos buitres, entonces, lo único que están haciendo es ser representativos de los intereses del Commonwealth, a los cuales, previo firma de un acuerdo con el gobierno argentino, y donde supuestamente no nos endeudamos, pero que en realidad pasó todo lo contrario, liberaron para que un buque secuestrado, vuelvo a repetir, si tuviéramos una armada nacional como corresponde, esto se terminaba automáticamente. Se le envían barcos de guerra en rescate de la nave, porque el Estado no puede ser amenazado ni embargado, y que le pase a gana lo que le tenga que pasar. Pero tal cosa no pasó y quedó en el plano de las negociaciones y de un mayor endeudamiento. ¿A qué responde entonces la reforma judicial? Posiblemente a tapar cosas que no se quieran decir y que por supuesto no pueden tomar estado público, más allá de los escándalos a los que día a día estamos acostumbrados. Funcionarios que no son procesados, gente que tiene causas por pedofilia, narcotráfico, estafa al Tesoro Nacional, estafa a los particulares, y podemos seguir hablando, que se compran aviones, que viajan, que son nombrados ministros de Justicia, después ministros de Interior, luego de Seguridad, hasta el papelón que hizo la ministra Garret, donde dijo una cosa, al día siguiente se desdijo, y luego los medios de prensa demostraron a través del escándalo periodístico que estaba mintiendo. Es así que en el extenso discurso de Cristina Fernández de Kirchner, ella defendió el acuerdo con Irán, mucho mejor que su canciller, y por último anunció una batería de proyectos de ley para transformar la administración judicial en el país. Como ven, todo esto encaja. No hubo referencias autocríticas, no habló de la inflación, ni del impuesto a las ganancias, a los salarios, y aunque habló de inversiones en trenes, no hizo mención a la tragedia de Once, donde murieron más de 50 personas, y donde dos de sus ministros, Jaime, un estafador, y Schiavi, un incompetente, estando procesados, siguen libres. Es más, con toda desfachatez, en el caso de Jaime, y ante las preguntas de la prensa, ha largado carcajadas. Pero los exabruptos de Schiavi pasan por la torpeza estúpida. Cuando fue la tragedia de Once, en la que murieron más de 50 personas, simplemente dijo, es una suerte que haya pasado el día de hoy. Si hubiera pasado un día feriado, habrían sido muchos más. Y no solamente con eso, a renglón seguido agregó, esta es la mala costumbre que tienen los argentinos de viajar siempre en el primer vagón. Y la pregunta es esta, ¿el servicio depende del primero o depende del tren entero? La demagogia política, el sentido de exitismo, el triunfalismo electoralista, hace que en el caso particular del PRO y de Macri, al quedarse con la modernización de la línea de subterráneos A, la más antigua de América del Sur, fundada e inaugurada en 1912, hayan estrenado los nuevos vagones comprados a China que tienen 10 años. Quiero aclarar algo que es importante tener en cuenta. Son nuevos porque tienen 10 años, pero eso no significa que no tengan 10 años de uso a una situación de amortización y deterioro que en uno de los países más poblados de la Tierra, si es que no llega a la mitad de la población del planeta, 10 años, con la densidad de población y el uso permanente que tienen,
pueden llegar a representar tranquilamente los 100 que ya teníamos en funcionamiento y que andaban bien. Inauguraron esta línea con toda la parafernalia de que Mauricio Macri es capaz y siendo ingeniero, un partido que es un desastre, donde están comprados todos los sectores, es una bolsa de gatos que tiene intereses contrapuestos, y esto no es una apología de los otros. La Unión Cívica Radical es una vergüenza, el Partido Justicialista va en contra de los intereses de la nación, y Hermes Wiener y compañía tienen un grupo de oportunistas que están esperando que con la leña del árbol caído tengan su gran momento. Ninguno sirve para nada. La clase política argentina es la desgracia más grande que ha tenido el país en los últimos tiempos, y esto no es una apología del proceso militar que responde a intereses británicos y anglo-franceses, sino que realmente la Argentina está como en 1810 o antes, y tal vez peor. Por lo menos antes sabíamos lo que pasaba, ahora ni siquiera nos informan. El copamiento de las instituciones a través de la reforma judicial hizo una serie de puntos, de lo cual tal vez una de las frases más destacadas de Cristina Fernández de Kirchner fue: los jueces y los abogados no tienen coronita. Quiero aclarar que esta frase peyorativa y xenófoba también, ya que apunta contra un sector de la sociedad que tiene el título de abogado y demuestra que ella no lo es. De lo contrario no estaría hablando de los abogados, porque no se ha incluido. Esto hace tal vez eco de algunos rumores que dicen que se hizo dar el título de doctor honoris causa porque le faltaban 2 materias para recibirse en La Plata. Yo no tengo ninguna prueba, pero ya han dicho muchas cosas y por ahí circula. Es de conocimiento público. Esta situación es claramente persecutoria de un sector de la población, en este caso, universitario y con títulos de abogado. Primero porque los abogados no son ministros de justicia ni jueces, ni están equiparados a los jueces. Segundo, si los abogados tienen que ser jueces, entonces que les den el nombramiento como magistrados del Poder Judicial y serán jueces. Y si los jueces son abogados, entonces que no ejerzan la función jurisdiccional de la justicia y que no juzguen, porque no lo pueden hacer, ya que son pares de los abogados, en consecuencia tampoco pueden dar sentencias. Pero la gran masa ignorante, resentida por los abogados jaranchos y otra serie de personalidades que, amparados en el Poder Judicial y también en el Ejecutivo y también en el Legislativo, llamado Congreso, han llevado adelante, con el claro descontento y desilusión de la masa popular, tiene como corolario el resentimiento social, que espuriamente la señora Presidenta explota a su favor, tratando de esta manera de mostrar justicia social donde no lo hay. Pero como decía, el problema no termina ahí. Que una masa más o menos ignorante vote a los miembros del Consejo de la Magistratura, que deben ser abogados, para que le integren representantes de otras profesiones, es un acto absurdo. Es como pedirle a un obrero de la construcción que meta dentro del gremio para que lo dirija un dentista. Que el dentista se encargue de sacar muelas, que el músico se encargue de la música y que el obrero de la construcción se encargue de su oficio. Esto es una invasión demagógica de los sectores de la nación en aras del electoralismo político. Esta situación es intolerable. Amenaza la misma libertad de trabajo de las personas. No crea la masa humana que por tener la posibilidad de elegir va a elegir mejores candidatos. Mucho menos si en el estado de decadencia cultural que hay, la masa es analfabeta. O tiene derecho de voto y elección siendo extranjera, cuando lo único que tiene son intereses económicos de vivir mejor, porque en su propio país de origen se mueren de hambre.